bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Reciban saludos por parte de su hermano y amigo Raúl León, predicador en la Iglesia de Cristo que se reúne en Jerécuaro, Guanajuato. Y pues el día de hoy, mis hermanos, vamos a compartir con ustedes una enseñanza de la Sagrada Escritura del Señor. Así que, hermanos, espero que se encuentran bien y pues sean todos bienvenidos. Entonces, hermanos, pues en el tema que vamos a estar estudiando hoy en esta tarde, va a llevar aquí por título firmes en la fe en medio de las pruebas. Este es el tema, hermanos, que vamos a estar estudiando hoy en esta tarde, porque sin duda alguna, pues todos en esta vida vamos a atravesar pruebas, vamos a atravesar momentos difíciles, momentos complicados. Y es allí, hermanos, donde nosotros tenemos que estar firmes, tenemos que estar bien cimentados en el Señor, o de lo contrario, ¿verdad? Estas pruebas que lleguen a nuestra vida van a poder vencernos. Entonces, quiero que analicemos o que veamos primeramente como texto base lo que el apóstol Pedro nos escribe allí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 6 al versículo 7. Dice allí la palabra de Dios de la siguiente forma, hermanos. Dice allí: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, hermanos, para poder entender de una mejor manera estos pasajes que escribe aquí el apóstol Pedro, siempre es importante, hermanos, que tengamos en mente el contexto, ¿verdad? ¿Por qué Pedro escribe esta carta? ¿Por qué escribe estas palabras? ¿Y a quién se las está escribiendo el apóstol Pedro? Entonces, nosotros debemos recordar que esta carta está dirigida a cristianos que fueron dispersos en Asia Menor. Obviamente, estos cristianos no eran creyentes que estuviesen viviendo en mucha comodidad. Tampoco eran creyentes viviendo con mucho privilegio, y sobre todo, hermanos, eran cristianos que estaban viviendo sin nada de protección y sin respaldo político. Incluso, hermanos, muchos de ellos
estaban en una situación económica muy grave, hermanos. No estaban viviendo cómodamente. Ellos, hermanos, vivían rodeados de mucha idolatría, vivían rodeados de mucha inmoralidad y de muchísima persecución. Incluso, hermanos, allí cuando vamos nosotros leyendo la misma carta del apóstol Pedro, por ejemplo, allí en el capítulo 4, versículo 4, nos enseña la palabra, hermanos, que ellos constantemente estaban siendo rechazados. ¿Y por qué eran rechazados? Bueno, porque nos dice aquí la Escritura, hermanos, que ellos ya no corrían al mismo lugar que ellos. Es decir, ya no llevaban esas corrientes mundanas, sino que ahora estos hermanos habían sido apartados del mundo para el Señor, y eso, hermanos, provocaba que ellos fueran constantemente rechazados. Allí en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, y en el versículo 12, dice ahí la Escritura: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, además de que ellos eran rechazados, podemos ver, hermanos, aquí en 1 de Pedro 2:12, que incluso ellos, hermanos, también estaban siendo tratados como malhechores. Hablaban de ellos como malhechores. Es decir, hermanos, que estaban calumniando de ellos, hablaban mal de ellos. ¿Y por qué, hermanos? Bueno, pues por la simple y sencilla razón de que ellos eran predicadores del Evangelio. Ellos predicaban, hermanos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, motivo por el cual eran tratados como malhechores. Y, hermanos, otra de las cosas que ellos también sufrían, hermanos, durante este primer siglo, es que ellos, hermanos, también estaban enfrentando muchísima violencia, hermanos, muchas amenazas de violencia. Entonces, como podemos ver, hermanos, los cristianos a los que Pedro se está dirigiendo eran cristianos que en verdad estaban sufriendo, cristianos que estaban pasando momentos de dolor, momentos de aflicción, momentos duros, hermanos. Y por si fuera poco, hermanos, otra de las cosas que no podemos nosotros dejar pasar es que en el momento en el que Pedro está escribiendo esta carta, quien estaba como emperador era nada más y nada menos que el emperador Nerón, un hombre que la historia judía lo describe como un hombre cruel, como un hombre inestable, como un hombre, hermanos, que descargó toda su ira, su coraje, su odio en contra de los cristianos. De hecho, hermanos, la historia nos dice que Nerón culpó a los cristianos de aquel incendio que hubo allá en Roma. ¿Y qué hizo este hombre? Los mandó arrestar, los mandó torturar, hermanos. Nerón incluso hacía, hermanos, lo siguiente: cubría con pieles de animales a aquellos cristianos y los arrojaba a los perros salvajes. Otros fueron, hermanos, cruelmente asesinados, y otros eran quemados vivos para alumbrar los jardines de este hombre durante la noche. Entonces, como podemos ver, Nerón realmente era un hombre cruel, realmente era un hombre malvado, un hombre que fue muy duro en contra de los cristianos del primer siglo. Entonces, como podemos ver, hermanos, ser cristiano en el primer siglo, al igual que ahora, o a lo mejor ahora no tanto, pero en el primer siglo ser cristiano pues no era algo popular. No era como hoy en día nosotros, que podemos subir, ¿no?, los estudios a través de las redes sociales y ahí está, ¿no? Entonces, en el primer siglo no era así, no era popular ser cristiano, al contrario, era peligroso, y más en medio de ese ambiente tan hostil. Es por ello, hermanos, que el propósito de la carta del apóstol Pedro pues es animarles, es recordarles, hermanos, que aún en medio de este dolor, aún en medio de este sufrimiento, hay esperanza. Pedro quiere recalcarles, hermanos, que no todo termina aquí,
Recordemos que muchas promesas nos ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nos ponemos, hermanos, en el lugar de estos cristianos del primer siglo, y si nos comparamos con ellos, yo no sé, hermanos, cuántos de nosotros en verdad pudiéramos soportar, pudiéramos aguantar lo que ellos tuvieron que hacer, hermanos. Hoy es muy triste que a veces personas, por el más mínimo dolor, ya no quieren congregarse por el trabajo o por muchas razones, hermanos, pero las personas están dejando al Señor. O te llega un problema mínimo, un problema a lo mejor muy leve con tu esposa, a lo mejor tuviste un problema en el trabajo, o a lo mejor te está llegando una enfermedad, y es triste que a veces ante ese tipo de situaciones, lo primero que queramos hacer es retirarnos, alejarnos del camino de Dios. Entonces, estos cristianos son ejemplo para nosotros, que a pesar de todo ese sufrimiento, a pesar de todo ese dolor, a pesar de toda esa aflicción, hermanos, pues ellos estaban allí, siendo fieles al Señor. Y Pedro, hermanos, les manda esta carta para animarlos, para motivarlos a que ellos sigan firmes en la fe, a pesar, hermanos, de las pruebas y del sufrimiento que a veces tenemos. Entonces, vemos, hermanos, que aquí el apóstol Pedro les dice algo interesante a estos hermanos. Dice allí, hermanos, que la fe a veces, o bueno, no a veces, dice allí, se prueba con fuego, hermanos. La fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, dice Pedro, se prueba con fuego. Entonces, hermanos, es importante nosotros, hermanos, entender, ¿no?, que la fe, hermanos, a veces va a ser probada. Y Pedro hace esta semejanza, hermanos, entre la forma en que en la antigüedad se probaba el oro, para ver si verdaderamente es oro, y Pedro hace esta semejanza en cuanto a las pruebas que nosotros podamos llegar a tener. Se dice, hermanos, que en aquellos entonces el refinador, para poder ver si el oro en verdad era o no un oro puro, se dice que lo metía a un horno de fuego. Cuando lo metía, hermanos, a ese horno de fuego, pues obviamente el oro, hermanos, quitaba la basura, quitaba las impurezas, quitaba todos los minerales, quitaba toda la suciedad, hermanos. Entonces, ese oro, hermanos, se metía ahí hasta que se derretía. Y el fuego, hermanos, no destruía el oro verdadero. De hecho, hermanos, se cree, ¿verdad?, que el refinador lo que hacía es que hasta que miraba su rostro reflejado en el oro, hasta ese momento, hermanos, él consideraba que el oro era puro. Entonces, en nosotros, hermanos, pues el fuego el que habla aquí el apóstol Pedro, pues simboliza el dolor, hermanos, simboliza las pruebas, simboliza el sufrimiento. Y en este sufrimiento, en estas pruebas, pues el refinador, hermanos, es Dios. Y es cierto que el proceso duele, pero también tenemos que entender que ese proceso nos limpia, que ese proceso nos purifica y que eso nos va a ayudar, hermanos, a ser mejores creyentes, a tener una fe más grande, más fuerte, hermanos. Entonces, es aquí, hermanos, donde nosotros debemos de mantener nuestra fe, debemos de mantener esa firmeza, hermanos, en el Señor, a pesar del sufrimiento por el cual podamos nosotros estar pasando. Así que, hermanos, pues nosotros, sin lugar a dudas, todos pasamos pruebas en la vida, hermanos. Algunos podemos estar padeciendo alguna enfermedad, algunos podamos estar teniendo problemas familiares, algunos podamos estar padeciendo persecución, o incluso podemos pasar un desánimo espiritual. Y a veces, hermanos, cuando este tipo de situaciones están en nuestras vidas, es allí donde a veces solemos nosotros preguntarnos, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué permite el dolor? ¿Por qué permite la prueba? ¿Por qué el Señor deja
que todas estas cosas pasen en nosotros como hijos e hijas de Dios. Pero hermano, nosotros debemos de entender, ¿no? Como bien nos lo acaba de decir el apóstol Pedro, la Biblia nos enseña, hermanos, que las pruebas no vienen para destruir nuestra fe, sino que vienen para fortalecerla, siempre y cuando nosotros confiemos en Dios. Entonces, el problema no es ese fuego, o sea, el problema no es la prueba. El problema es cómo nosotros podemos reaccionar ante esa prueba. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que ante las pruebas se amargan, hay personas que se enfrían, hay personas que incluso abandonan los caminos del Señor. Pero también es cierto que hay personas que ante esa adversidad, que ante ese dolor, que ante ese sufrimiento, salen más firmes, salen más dependientes de Dios y salen más maduros, hermanos. Entonces, dicho esto, hoy quiero, hermanos, que nosotros aprendamos a cómo permanecer fieles aún en medio del dolor. Y primero, hermanos, quiero que como primer punto entendamos nosotros que las pruebas son parte del plan divino de Dios. Así es, hermanos. Las pruebas son parte del plan divino de nuestro Dios. Por ejemplo, hermanos, quiero que entendamos que las pruebas no son un accidente, hermanos. Dios las permite, pero cuando las permite lo hace con un propósito en mente. Por ejemplo, quiero que leamos estos pasajes, hermanos, que tenemos aquí en pantalla. Por ejemplo, aquí en Santiago, voy a leer lo que dice Santiago en el capítulo 1, del versículo 2 al versículo 4, dice ahí la escritura así, hermanos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, si nosotros vamos aquí leyendo detenidamente, podemos llegar a pensar, ¿no?, que lo que nos dice Santiago es algo difícil, es algo complicado, porque ¿quién de nosotros se goza en las pruebas? ¿Quién de nosotros está contento cuando sufre, cuando la pasa mal, cuando hay enfermedad, cuando hay dolor, cuando hay tristeza? ¿Quién de nosotros se goza en esos momentos? Creo yo, hermanos, que la mayoría no nos gozamos en el dolor, aunque deberíamos, porque eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. Hermanos míos, gócense cuando se encuentren en diversas pruebas. Ahora, ¿por qué debo yo de gozarme en las pruebas? Dice el versículo 3, hermanos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, vean, hermanos, un propósito hermoso, un propósito bueno de las pruebas es que las pruebas van a producir en nosotros paciencia. Y créanme que la paciencia es necesaria, hermanos. Es necesaria para poder esperar al Señor. Es necesaria para esperar en Dios. Es necesaria para muchos ámbitos, tanto terrenales como espirituales, hermanos. Y esa paciencia la vamos nosotros a tener a través de las pruebas, a través del sufrimiento, a través del dolor, hermanos. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, ojo, para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, hermanos, como vemos, las pruebas que llegan a la vida, hermanos, no son algo que no sirva de nada. Al contrario, hermanos, las pruebas tienen propósitos y tienen propósitos divinos, tienen propósitos que pueden ayudarnos a nosotros, hermanos, a fortalecer esa fe, a permanecer firmes en la fe, porque recuerden que la palabra paciencia pues, quiere decir soportar, ¿vale? Entonces, vean, hermanos, nosotros en ocasiones vamos a necesitar pasar por esas pruebas. ¿Para qué? Bueno, pues para que nosotros, hermanos, podamos adquirir esa paciencia
aún en esos momentos tan complicados y tan difíciles, hermanos. Ahora, voy a leer lo que nos dice Romanos capítulo 8. Voy a ir a Romanos capítulo 8, versículo 28, dice allí la palabra de Dios así, hermanos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto es importante, hermanos. Los que conforme a su propósito son llamados, dice Pablo, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, puede ser, hermanos, que quizá llegue una enfermedad a nuestras vidas. Y también, hermanos, normalmente puede suceder que nosotros en ese momento de enfermedad nos preguntemos, ¿pero por qué? ¿Por qué si las cosas las estoy haciendo bien? ¿Por qué estoy sufriendo? No he dejado de congregarme. ¿Por qué la enfermedad ahorita? ¿O por qué falleció mi amigo, mi amiga, el hermano, la hermana, mi hijo, mi papá, o no sé, alguien cercano a nosotros? Y ahí nos empezamos a cuestionar, empezamos a decir por qué esto, por qué aquello, por qué está pasando esto. Bueno, hermanos, el Señor claramente nos dice que los que aman verdaderamente a Dios, todo nos va a ayudar para bien. ¿Qué tal que nos enfermamos porque a lo mejor ya estoy dejando de orar, a lo mejor estoy dejando de leer la Biblia, a lo mejor ya, hermanos, estoy medio enfriando en cuanto al amor a Dios y a lo mejor por eso me enfermé, hermanos, a lo mejor por esa razón estoy teniendo este dolor, este sufrimiento, para acordarme de que tengo que orar? Porque a poco no, hermanos, en los momentos de enfermedad es cuando más estamos pegados a Dios, cuando más doblamos las rodillas, cuando no nos olvidamos de Dios, cuando constantemente, hermanos, estamos pegados a Dios. Son en esos momentos de dolor. No digo que en los momentos buenos no estemos allí, hermanos, pero si somos honestos, los momentos duros, los momentos difíciles, son los que más nos acercan de todo corazón al Señor, hermanos. Entonces, ahí está, hermanos, el por qué a veces tenemos esas pruebas, esos sufrimientos, ¿no? Y debemos nosotros de entender que todo, hermanos, todo lo que suceda en nuestra vida, todo eso, hermanos, a los que verdaderamente amamos al Señor, dice aquí el apóstol Pablo, todo lo que suceda es por nuestro bien, hermanos. Y dice Pablo, no, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces debemos nosotros, hermanos, de entender, ¿no?, que las pruebas son parte del plan divino del Señor. Ahora quiero que veamos aquí por último este texto, hermanos, que nos dice aquí la palabra del Señor allí en Job capítulo 23, versículo 10, déjenme, aquí lo encuentro, Job 23, versículo 10, vean, dice allí, hermanos, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Fíjense, este texto, hermanos, es algo similar a lo que el apóstol Pedro nos dice, ¿no? O sea, porque sí, hermanos, el Señor nos prueba. ¿Y quién mejor que Job, no?, para hablarnos de esto? Él mismo lo dice, hermanos. Dios conoce mi camino. Dios conoce tus caminos. Dios conoce los caminos de todos los hermanos y las hermanas que hay en este mundo, hermanos. Él nos conoce. Y dice allí la Escritura, hermanos, y nos va a probar. Nos va a probar, hermanos. Pero vean, hermanos, el propósito de esta prueba, de este dolor, de este sufrimiento, es, dice ahí Job, y saldré como oro. O sea, salir, hermanos, más firme, salir con un amor, una fe fuerte, una fe más grande, hermanos, con más confianza, con más acercamiento al Señor, hermanos. Entonces, vean, Job, hermanos, que ahorita lo veremos, ¿no? Pero él, hermanos,
¿Quién mejor que Él para darnos un consejo, ¿verdad?, en cuanto a las pruebas que a veces tenemos en nuestras vidas? Así que, hermanos, las pruebas son parte del plan divino del Señor. Y ahí está, hermanos. Quiero que veamos algunos ejemplos bíblicos, ¿verdad?, de lo que nos enseña la Sagrada Escritura de Dios, hermanos, ejemplos bíblicos de personas, ¿no?, que tuvieron que pasar por esas pruebas, ¿no? Y una de ellas es José el Soñador, ¿no? Todos, hermanos, creo yo, hemos leído esta maravillosísima historia de este joven, ¿no?, de José el Soñador, un hombre, hermanos, un joven que pasó de ser un esclavo a un gobernador de Egipto. Todos sabemos, hermanos, el sufrimiento que él tuvo que pasar, el dolor que tuvo que atravesar, sus hermanos, cómo pues, lo maltrataban, cómo sus hermanos allí le hacían de todo, hermanos, hasta que llegó al grado, ¿verdad?, en que lo venden, hermanos. Venden a José. José, hermanos, está allí con Potifar después, ¿no? Con Potifar parece que las cosas ya empiezan a mejorar, pero ¿qué sucede después? Que la esposa de Potifar lo acusa, calumnia de él, diciendo que José la quiso violar y todos sabemos que es una mentira, hermanos. ¿Y qué pasó con José? Bueno, pues de ahí lo echaron a la cárcel y hermanos, todo el fuego por el que tuvo que pasar José, hermanos, es para que saliera como oro, hermanos. Y eso es, hermanos, lo que sucede, ¿verdad?, cuando somos probados. Yo sé que el proceso es doloroso, es aflictivo, o sea, da muchísima tristeza pasar por esos momentos, ¿no? Pero, hermanos, el plan de Dios es sabio, es lo mejor. Todos nos ayudan para bien. Recordemos Romanos 8:28. Entonces quiero que leamos aquí lo que dice Génesis. Génesis capítulo 50, tenemos aquí lo que dice el versículo 20. Vean ahí, Génesis capítulo 50, versículo 20, dice así, hermanos, allí. Génesis 50, versículo 20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿qué hizo? Lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, José, hermanos, comprendió y entendió, hermanos, el propósito de Dios. Ustedes lo que hicieron, pues lo hicieron con maldad. Ustedes me vendieron. O sea, lo que ustedes hicieron fue mal. Fue algo desagradable. Pero de esta cosa desagradable, Dios hizo algo bueno, hermanos. Y eso es lo que les está diciendo José aquí ya a sus hermanos cuando van a buscarlo a él a Egipto, hermanos. Dice José así, hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ahí está, hermanos, vean. O sea, algo que parecía malo, algo que parecía pues algo triste para José, algo aflictivo para José, bueno, todo eso, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, Dios lo encaminó para bien, hermanos. Entonces, vean, tenemos este gran ejemplo bíblico de José el Soñador, ¿verdad?, siendo probado, pero con un propósito divino, hermanos. O sea, las pruebas son parte del plan divino del Señor, hermanos. Y pues el otro ejemplo que tenemos aquí, hermanos, es Job, ¿no?, de quien estuvimos hablando ahorita hace unos momentos. Entonces, yo creo que también todo mundo conocemos la historia de Job, quien perdió hijos, quien perdió bienes, quien perdió su salud, e incluso, hermanos, perdió el apoyo de su esposa. Pero aún así, hermanos, todos nosotros sabemos que Job no estuvo solo. Dios, hermanos, siempre estuvo con él. Dice allí, hermanos, fíjense en Job capítulo 42, versículo 10, dice ahí la escritura: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido
de Job. Entonces, vean hermanos, o sea, todo lo que perdió, hermanos, el Señor se lo dio al doble, hermanos, al doble. Entonces, si Job tenía, no sé, 1000 vacas, ahora iba a tener 2000 vacas, hermanos. Tenía 20 propiedades, ahora iba a tener 40 propiedades. Vean, hermanos. Y si nos ponemos en los zapatos de Job, ¿creen ustedes que para Job fue fácil? ¿Creen que el proceso de perder a sus hijos, de perder su ganado y de perder sus bienes, de perder su salud, creen ustedes que eso para él no fue doloroso? ¿Creen que no fue algo de mucha tristeza? ¿Creen que no, hermanos, sufrió en gran manera Job? Estoy seguro que sí, hermanos. Sin embargo, nosotros debemos de hacer nuestras las palabras que él dijo, hermanos, cuando se encontró en esos momentos de dolor. Jehová dio y Jehová quitó. Mas así dice Job, mas aún así sea bendito el nombre de Dios. Así debemos de hacerlo, hermanos. Debemos de tener una fe firme en medio de ese grandísimo dolor. Y como último ejemplo, hermanos, quiero que veamos ahora aquí también el sufrimiento del apóstol Pablo, ¿no? Pablo, hermanos, un cristiano que sufrió mucho, ¿verdad? Un cristiano que, hermanos, azotes, cárceles, él mismo cuenta, ¿no? Lo tuvieron que descargar por un canasto, peligros de ladrones, peligros de los de la circuncisión, ¿no? Prisiones. Pablo, hermanos, un hombre que realmente sufrió por el Señor. Sufrió, hermanos, por estar predicando y llevando el nombre de Cristo a todo el mundo. Entonces, el sufrimiento de Pablo, hermanos, tuvo un grandísimo propósito para la gloria y honra de Dios. Porque dice allí, en Filipenses 1, del 12 al 14, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el preatorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces quiero que veamos, hermanos, aquí este grandísimo ejemplo, ¿no? del apóstol Pablo, y vean lo que nos dice él, hermanos. Nos dice Pablo, mis prisiones, ¿verdad? Mis prisiones han dado ánimo ¿a quiénes? A los hermanos, dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que ellos cobraran ese ánimo y empezaran a hablar, dice allí, la palabra del Señor sin temor. Entonces, vean lo que estaba sucediendo, mis hermanos, con el apóstol Pablo. O sea, él, hermanos, incluso es sorprendente cómo él estas palabras las dice con tanto gozo, con tanto ánimo, ¿no? Quiero que sepan todos ustedes que el hecho de que yo esté aquí en la cárcel, maravilloso, ya que gracias a eso el Evangelio está progresando. Gracias a mis prisiones, gracias a que estoy aquí en la cárcel, el Evangelio se expande, el Evangelio crece, el Evangelio se sigue predicando y sin temor. Esto es impresionante, hermanos. El sufrimiento de Pablo, porque, hermanos, ¿quién en la cárcel va a estar feliz? ¿Quién en la cárcel va a estar contento? La cárcel, un lugar horrible, oscuro, o con olor a orines, con ratas, con camas duras, sin cobijas, sin almohada. Imagínense, ¿quién va a estar feliz en un lugar como ese? Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo, él estaba contento, hermanos, por el progreso del evangelio que había gracias a sus prisiones. Entonces vemos con esto, mis hermanos, que esas pruebas tienen un propósito divino, hermanos. Y en el caso de José, bueno, pues ya vimos, ¿no? Fue ayudar a todas las personas de aquella hambre que hubo. En el caso de Job, pues ahí está, Job mostró que amaba a Dios y Dios le duplicó todo, hermanos, cuanto él perdió. Y vemos que en el caso de Pablo, hermanos, las pruebas
Tenía como propósito que el Evangelio, hermanos, que el Evangelio siguiera expandiéndose por todo el mundo. Entonces, mis hermanos, pues vemos aquí estos grandes ejemplos bíblicos, ¿verdad? Donde estamos viendo, hermanos, que estas pruebas, ¿verdad? Estas pruebas que tenemos en la vida, pues en la mayoría de ocasiones son parte del plan divino de nuestro Dios. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar a este punto número 2, hermanos. Y en este punto número 2 quiero que ahora veamos, hermanos, que en las pruebas debemos de confiar en Dios. Tenemos aquí, hermanos, en pantalla, ¿no?, lo que dice Salmos, capítulo 37 y versículo 5. Dice allí, hermanos: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Fíjense nomás qué maravillosas palabras, hermanos. Encomienda a Dios tu camino. Y esto es algo que debemos de hacer todos, hermanos. Todos debemos de encomendar nuestros caminos al Señor. Y más en esos momentos de prueba, más en esos momentos difíciles. Tomemos ese dolor, ese sufrimiento como Job, como José, como Pablo, hermanos. Hay que confiar en el Señor. Él hará, dice ahí la palabra del Señor, hermanos. Dice aquí Jeremías 17, del 7 al 8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Fíjense nada más qué maravillosas palabras también nos encontramos aquí en este profeta. Tenemos que confiar en Dios, hermanos. No seamos como la mayoría de personas. Yo me he encontrado con gente, hermanos, que incluso, hermanos, en esos momentos de dolor, de sufrimiento, uno llega y les invita, ¿no?, a escuchar el consejo de Dios. Quiere uno darles ánimo, quiere uno ayudarles, ¿no?, a que sepan, a que sepan llevar a cabo ese momento por el cual están pasando, y les invitas de Dios, y la gente, en lugar de confiar en Dios porque está sufriendo, ¿sabes qué dice? No, a mí no me interesa Dios. Yo ahorita estoy enojada con Dios, porque mira cómo estoy de enfermo, o estoy enojado con Dios porque se llevó a mi esposo, porque se llevó a mi hija, estoy molesto con Dios por esto, por aquello. Y hermanos, nosotros, si en verdad amamos a Dios, si en verdad somos siervos fieles del Señor, debemos de confiar plenamente en Él, hermanos. En las pruebas más debemos de confiar en el Señor. Y tenemos un maravilloso ejemplo, hermanos. Un ejemplo, hermanos, también que encontramos, ¿no?, aquí en la Sagrada Escritura. Y ese ejemplo, hermanos, pues es el ejemplo del profeta Daniel. Creo, hermanos, que también la mayoría de hermanos, de hermanas, ¿no?, hemos ya leído esta historia, hermanos, de Daniel, ¿verdad? Cuando él, hermanos, fue aventado, ¿no?, en aquel foso de los leones, hermanos. Entonces, cuando nosotros vamos allí, hermanos, a la historia de Daniel, hermanos, nos damos cuenta de unos gobernadores, hermanos, que tenían envidias, que tenían celo, tenían enojo, tenían coraje, hermanos, en contra de Daniel. Entonces, estos hombres, hermanos, con tal de que alguien hiciera algo en contra de Daniel, fueron ante el rey, hermanos, y le dijeron al rey que se prohibiera orar a cualquier otro dios, ¿verdad?, que no fueran ellos, hermanos. Entonces, por ejemplo, ¿no?, dice aquí en el versículo del 6 al 9, les voy a leer Daniel 6,
del 6 al 9, vean, dice así: entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces, ¿qué está sucediendo, hermanos? Estos hombres, con tal de afectar a Daniel, con tal de hacerlo enojar, de hacerle algo por el coraje que le tenían, ellos fueron con el rey, hermanos. Van allí con el rey Darío y le dicen: no, pues ya todos los gobernadores, ya toda la gente, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que hagas un edicto, ¿verdad? Un edicto, rey, donde tú prohíbas hacer una oración a cualquier otro dios que esté fuera de ti. Imagínense, estos hombres sabían claramente, sabían perfectamente, hermanos, que Daniel no iba a estar de acuerdo con con esta ley, con esta prohibición que ellos estaban haciendo, hermanos. El rey, hermanos, ¿qué hace? Pues el rey firma ese contrato, hermanos, acepta esa ley, y Daniel, hermanos, ¿qué va a hacer? ¿Qué haríamos nosotros? Imagínense. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo, hermanos? Si alguien me dijera: ¿sabes qué? Si oras, si te encuentro orando, si le haces una petición a tu Dios, pues ya sabes, te vas a ir al foso de los leones. No podemos negar que Daniel estaba pasando un momento duro. Daniel, hermanos, estaba en un momento peligroso. Estaba en un momento de vida o muerte, hermanos. ¿Qué haríamos nosotros si fuésemos Daniel? Daniel, hermanos, ciegamente confió en Dios. Él sabía, hermanos, él sabía quién es Dios, conocía perfectamente a Dios, y aún ante esa ley, hermanos, que le prohibía dirigirse al Dios de Israel, Daniel, hermanos, allí en el versículo 10, nos dice lo siguiente: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces, ¿qué pasa con Daniel, hermanos? Daniel sigue orando al Señor. ¿Y sabes por qué sigue orando al Señor? Porque él confía en el Señor, porque él confía en Dios, hermanos. Por eso Daniel, en medio de la prueba, en medio de ese dolor, en medio, hermanos, de esa situación peligrosa que él estaba pasando, en medio de todo eso, él depositó toda su confianza en Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Bueno, Daniel fue descubierto. Daniel, hermanos, tuvo que ser arrojado al foso de los leones, pero allí, hermanos, estando en ese foso, Dios lo protegió. Tenemos allí versículos 22 y 23 que dice así: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había, ahí está la palabra, había confiado en su Dios. Ahí está, hermanos, vean, si nosotros confiamos en Dios en medio de ese dolor, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, hermanos, todas las cosas nos ayudan para bien, hermanos. Daniel confió en Dios y Dios le protegió, hermanos. Así que en medio de esas pruebas nosotros debemos de seguir confiando
en Dios. Y para cerrar, hermanos, para cerrar con esta clase que estamos estudiando, hermanos, quiero que como punto número 3 también veamos, hermanos, que la perseverancia trae recompensa, hermanos. Dice, por ejemplo, ahí en Apocalipsis 2:10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, fíjense nada más, hermanos. ¿Vamos a padecer? Sí, vamos a padecer. Vamos a sufrir, hermanos. Vamos a ser probados, dice aquí la Sagrada Escritura. Pero Juan nos dice unas palabras maravillosas allá al final de este texto. Sé fiel hasta la muerte. O sea, aún con dolor, sé fiel. Con sufrimiento, sé fiel. En medio de las pruebas, sé fiel. En medio de la tristeza, sé fiel. ¿Hasta cuándo debes de ser fiel? Hasta la muerte. ¿Y cuál va a ser mi recompensa? De yo soportar, de yo perseverar en medio del dolor. ¿Cuál va a ser mi recompensa? Dice Juan, ¿verdad? Hablando aquí el Señor, yo te daré la corona de la vida. Imagínense, ahí está, hermanos, la gran recompensa, ¿verdad? Que tienen todos aquellos hermanos y hermanas que aún en medio del dolor, que aún en medio del sufrimiento, logran perseverar, hermanos. Ahí está la promesa, la corona de la vida, hermanos. Algo maravilloso. Dice el apóstol Pablo aquí en 2 de Timoteo 4, del versículo 7 al versículo 8, dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada, fíjense, hermanos, me está guardada la corona de justicia. Nos habla Juan de la corona de la vida, si permanecemos fieles hasta la muerte. Ahora Pablo dice, yo ya peleé la buena batalla, dice, ya. Y miren que Pablo sí que la peleó, como lo comentamos, azotes, cárceles, persecuciones, de todo sufrió el apóstol Pablo, pero aún así él perseveró. Aún con todo ese dolor, él ganó, hermanos, ganó esa pelea, terminó su carrera y guardó la fe. Ahora, ¿cuál es la recompensa de ser perseverante, de soportar, de ser firme hasta el final? Bueno, su recompensa es la corona de justicia, hermanos. Y fíjense quién se la va a dar, dice Pablo, la cual me dará el Señor. Fíjate, no te la va a dar una persona, no te la va a dar ningún ser humano, ni un ángel. Te la va a dar el Señor, juez justo, en aquel día. Pero fíjense lo que Pablo dice, no solo a mí me la va a dar, sino a todos los que aman su venida. Entonces, mis hermanos, claramente vemos cómo hay una gran recompensa a todos aquellos hermanos, hermanas que aún en medio del dolor y sufrimiento soportan y se mantienen firmes en la fe, hermanos. Ahora, fíjense, para cerrar, hermanos, veamos este capítulo aquí, o estos versículos, mejor dicho, del apóstol Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Dice allí, hermanos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Ahí está, hermanos, vean, recuerden que la carta de Pedro tiene el propósito de animar, de fortalecer a los hermanos que habían sido dispersos en Asia Menor. Entonces, vean, el propósito de Pedro es ese, ¿no? O sea, soporten, aguanten, aunque tengan que pasar por fuego, aunque tengan que pasar por sufrimiento, aunque por un momento tengan que sufrir, aguanten y vean, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y aquí está, hermanos, la esperanza.
Esta es la esperanza viva, hermanos. Y eso es hermoso, una esperanza viva. Hay gente que tiene esperanzas falsas o esperanzas muertas. Nosotros, hermanos, tenemos una esperanza viva, una esperanza real. Si perseveramos, si soportamos, si somos fieles en medio del dolor y del sufrimiento, si somos fieles hasta la muerte, tenemos esa esperanza viva. ¿Qué dice Pedro? Para una herencia, fíjense, tenemos una herencia, hermanos. Ahí está nuestra herencia, una herencia incorruptible. Esta palabra incorruptible, hermanos, quiere decir algo que no tiene fin. Hoy en día no mucha gente recibe herencias terrenales, ¿no? Reciben casas, reciben propiedades, tierras. Bueno, esas tierras, esas casas se acaban. Esas casas tienen fin. Esta herencia, hermanos, incorruptible, no tiene fin. Y es una herencia que Dios te tiene preparado. Si perseveras, si eres fiel, si te mantienes firme, si te mantienes obedeciendo al Señor. Entonces la herencia es incorruptible. Después dice Pedro, incontaminada. Incontaminada es, hermanos, que no se puede manchar. Y dice Pedro también, inmarcesible. Inmarcesible es que no pierde su valor, hermanos, que no se deteriora. Todas las cosas terrenales pierden valor, hermanos. Todo pierde su valor. Tú puedes comprar un coche en 100,000 pesos y dentro de medio año ya no va a valer 100,000, ya te va a valer hasta 80. Todo pierde su valor, todo, hermanos. O en todo caso se va deteriorando. Entonces, esta herencia que Dios nos tiene inmarcesible no pierde valor, hermanos. No se deteriora. Imagínense nada más, qué maravilla. Y aquí viene lo más especial. ¿Dónde está esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible? ¿Dónde está esa herencia? Está reservada en los cielos para ustedes. Fíjense, ¿ustedes creen, hermanos, que Pedro, hermano, ustedes creen que no motivó a aquellos hermanos que estaban sufriendo? Claro que sí. ¿Te imaginas ellos tristes, agobiados por la persecución, por el dolor, el sufrimiento, el emperador Nerón? Imagínate todo el sufrimiento que estaban teniendo. Y Pedro viene con estas palabras tan hermosas. Hermanos, tienen una herencia incorruptible, una herencia incontaminada e inmarcesible en el cielo. Fíjate nada más. Y dice allí, hermanos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar, fíjate nada más, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo último, en el tiempo postrero, hermanos, en el día final. Imagínense nada más, hermanos. Entonces, vemos aquí, hermanos, cómo hay una gran recompensa, hay algo especial, hay algo maravilloso, hermanos. Si nosotros somos capaces de perseverar, aún en medio del dolor y en medio de esas pruebas, hermanos. Así que pues, sigamos firmes, hermanos, sigamos adelante, sigamos en el camino del Señor, sigamos perseverando. Yo sé que duele, yo sé que a veces se sufre, a veces se llora, a veces, hermanos, incluso pueda que te den ganas o pueda que te pase por la mente abandonar al Señor, pero yo te animo a que sigas firme, yo te animo a que luches tu batalla, a que corras tu carrera con paciencia. Te invito, te animo a que no te alejes del Señor, porque fuera del Señor no hay nada. Yo recuerdo cuando Jesús, ¿no?, exhorta a los discípulos, ¿no?, aquellos que lo seguían en Juan 6, que lo seguían porque tenían hambre. Jesús empieza a decirles: yo soy la comida, el que come mi carne y bebe mi sangre. Jesús empieza a exhortarles, hermanos. ¿Qué empiezan a decir los discípulos? No, pues esta palabra es dura, ¿quién la va a poder escuchar, no? Entonces, ¿qué le dice Jesús a los discípulos? ¿Ustedes también se quieren ir? Porque dice la Escritura que muchos volvieron atrás. Pero ¿qué dice Pedro? ¿A dónde iremos?
si tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, fuera del Señor no hay nada. Así que perseveremos, sigamos adelante en el camino del Señor, hermanos, aún en medio de ese dolor y de ese sufrimiento. Así que, hermanos, pues yo espero que esta enseñanza, ¿no?, sea de bendición para todos nosotros. Reciban saludos, mis hermanos, y que el Señor les bendiga grandemente.